Bueno, ante todo quiero agradecer, por supuesto, el altísimo honor que me han hecho al invitarme a reflexionar con ustedes sobre la leyenda negra antiespañola. En particular le agradezco a mi querido amigo, profesor Alberto Cristian Márquez, por haberme confiado el tratamiento de este tema. Y bueno, reflexionar sobre lo que nos contaron y luego descubrimos que no era verdad, me parece que es de la mayor importancia porque solo la verdad nos hace libres. Ante todo quiero aclarar que no soy un experto en el tema, como puede ser Marcelo Bullo, como puede ser Patricio Lons, como puede ser María Elvira Rocabarea. Soy simplemente un aficionado que se ha esforzado por conocer la historia de dos de sus grandes amores, que son España, la hispanidad y la Santa Iglesia Católica. He intentado preparar esta charla con el mayor rigor histórico y científico posible. Los datos que voy a dar son objetivos, están documentados, pero bueno, de vez en cuando, basado en esa información, en esos datos, voy a dar mi propia opinión, que a veces puede ser subjetiva, acerca de algunos de los hechos que vamos a ver. En la segunda mitad del siglo XIII, el dominico Santiago de la Vorágine publicó un libro sobre vidas de santos que llegó a ser famosísimo y que se llamó Leyenda Sanctorum o Leyenda Áurea. Muchos cuadros, muchos frescos, muchos retablos medievales y renacentistas se basan en las descripciones de los santos que hacía de la Vorágine en ese libro. Y la expresión leyenda negra nace varios siglos después en contraposición a esa leyenda áurea. El primero en usarla fue el francés Arthur Lévy en su obra Napoleón íntimo de 1893, escrita por supuesto en francés, y escribe que él habla de esto cuando dice: al estudiar con rectitud la vida del emperador, se ve de inmediato cómo la realidad acaba zafándose de las leyendas, tanto de la dorada como de la que podemos llamar leyenda negra napoleónica. Es la primera vez que aparentemente está registrado que se usa leyenda negra en contraposición a leyenda áurea, que venía del libro de la Vorágine. En España, el primero en usar esta expresión fue el padre Cayetano Soler, en una obra que se llamó El Fallo de Caspe, publicada en 1899, donde dice que tan falsa es la leyenda de oro de nuestros reyes catalanes como la leyenda negra de los reyes de castellana alcurnia. En ese mismo año, doña Emilia Pardo Bazán, una novelista conocida, muy conocida en España, emplea por primera vez, 1899, la expresión leyenda negra para referirse concretamente a la propaganda antiespañola en una conferencia en francés titulada La España de ayer y de hoy. Y después, en 1909, Vicente Blasco Ibáñez, que era republicano y furibundo anticlerical, dio una conferencia en Buenos Aires titulada La leyenda negra de España, con el objetivo de destruir esa leyenda de calumnias y de infamias grotescamente formada por historiadores extranjeros para desprestigiar a nuestro país. Un hombre que no era católico, que era anticatólico, anticlerical, pero también defendió a España. Y en 1914, Julián Juderías escribe el primer libro que se llama, efectivamente, La leyenda negra y la verdad histórica, para denunciar la difusión de una imagen deformada de España en Europa, alimentada por enemigos políticos y religiosos. Juderías ya incluye enemigos religiosos, especialmente desde el siglo XVI. María Elvira Rocabarea comenta en su libro Imperiofobia y leyenda negra, que se los recomiendo a todos. Después algunos libros, si quieren, les puedo recomendar, si quieren profundizar en estos temas. No los he leído todos, por supuesto, he leído algunos y otros me quedan todavía por leer, pero... dice María Elvira Rocabarea que si bien hay varias definiciones de leyenda negra, ella prefiere una que es de William Malby, que dice: la leyenda negra es la opinión según la cual en realidad los españoles son inferiores a otros europeos en aquellas cualidades que comúnmente se consideran civilizadas. Y por su parte, la Real Academia Española, que define la leyenda negra
como la opinión contra lo español difundida a partir del siglo XVI. Entonces, ¿qué es la leyenda negra? Es opinión, es contra España y es infundada. Por lo menos, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Pero por lo menos es infundada buena parte, porque lo que hacen es agarrar una parte que puede ser cierta, pero después tergiversan todo, cambian todo, exageran, etcétera, etcétera. Yo le agregaría un cuarto punto a esto de que es opinión contra España infundada y que es anticatólica. Es claramente anticatólica. Dice también María Elvira Rocabarea, España fue el primer imperio global y católico en una Europa que se estaba fragmentando por la Reforma. Su poder, su defensa del catolicismo y su expansión ultramarina la convirtieron en blanco de una campaña de desprestigio, especialmente por parte de Inglaterra, los Países Bajos y los sectores protestantes alemanes. Bueno, por eso yo creo que si la España imperial generó envidia y odio por parte de los hombres, la España fiel al catolicismo generó envidia y odio por parte del diablo, que hasta la Guerra Civil Española no la pudo dividir. Y esto puede sonar raro porque se habla poco del diablo, pero, como decía un viejo profesor de Facultad de Teología de acá de Uruguay, viendo el estado del mundo yo puedo entender que haya gente que no cree en Dios, pero no puedo creer que haya gente que no cree en el diablo, ¿no? Pero bueno, sigamos. ¿Cuáles son los rasgos más característicos de la leyenda negra? Bueno, el primero es la persistencia temporal. La leyenda negra se ha mantenido viva durante siglos, incluso cuando los hechos que la originaron han desaparecido. El segundo rasgo característico es que la leyenda negra es de carácter emocional. Apela a un rechazo visceral hacia una nación y hacia su religión más que a un análisis racional, que es un poco lo que vamos a tratar de hacer acá, por lo menos mostrando algunos casos. Y esto se consigue, bueno, presentando a España como inherentemente cruel, fanática, retrógrada y opresora. El tercer rasgo característico de la leyenda negra es su universalidad, porque se ha difundido mucho más allá de los países rivales de España. En prácticamente todo el mundo ha adoptado la leyenda negra antiespañola. Bueno, también los propios españoles, ¿no? El cuarto rasgo es que la leyenda negra se ha instrumentalizado para justificar guerras, invasiones, hegemonías culturales posteriores a cargo de otras naciones y otras ideologías. Y la leyenda negra no es una crítica puntual, es un fenómeno cultural profundo, construido a propósito, que ha moldeado la identidad europea moderna y que ha contribuido a definir lo que Europa considera civilizado frente a lo que considera bárbaro. Y bueno, como decíamos, ¿no? Lo más triste es que la leyenda negra incluso ha hecho carne dentro de la propia España, dentro de buena parte de los españoles. La idea de fondo es la demonización del Imperio Español y consecuentemente la demonización del catolicismo, mediante la caricaturización de los españoles como un pueblo cruel, avaro, ignorante, repleto de fanáticos inquisidores. Bueno, cabe preguntarnos, ¿es cierto lo que se dice? Bueno, como en toda leyenda, capaz que algo hay de cierto, pero para distinguir mejor lo real de lo inventado, vamos a ver 4 ejemplos. Pueden haber muchísimos más. Yo agarré estos porque más o menos los conocía y me parece que pueden ser interesantes porque son distintos aspectos de la leyenda negra. Lo primero es la leyenda negra sobre la Inquisición española. Para analizar la historia con seriedad, lo primero es evitar los anacronismos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? En este caso concreto de la Inquisición española, comparando el tribunal de la Inquisición española con otros de su tiempo y no con la Corte de la Haya, por ejemplo. Aclaramos además que aquí no vamos a hablar de la Inquisición papal fundada en el siglo XIII para frenar herejías, para preservar la pureza doctrinal de la Iglesia, sino de la Inquisición española fundada por los reyes católicos en 1478 para preservar la unidad religiosa y fortalecer la estabilidad política de España. Ese fue el objetivo de la fundación de la Inquisición en España por parte de los reyes católicos.
Vamos a hablar de la Inquisición española, que tras funcionar 356 años quedó bajo el poder secular a partir de la invasión napoleónica de 1808 y fue abolida en 1834 por la regente María Cristina. Si bien la Inquisición española compartía algunos procedimientos jurídicos básicos con la Inquisición papal, actuaba por mandato real y perseguía, además de herejías, delitos morales como la blasfemia, la bigamia, etc. El Consejo Central de la Inquisición Española estaba en Toledo, había otros 3 tribunales en Sevilla, en Valencia y en Barcelona, y cada tribunal contaba con un inquisidor, un fiscal, un notario y personal de servicio. Los inquisidores respondían directamente al rey. Según Henry Kamen, que es un especialista, tiene un libro espectacular, yo lo leí hace años y ahora lo estuve repasando, es un hispanista birmano inglés, un tipo de una seriedad y de una profundidad impresionante. No es creyente, pero justamente eso también, bueno, María Elvira Rocabarea tampoco es creyente, ¿no? Esto le da, digamos, también otra seriedad quizá porque no hay camiseta puesta, ¿no? Entonces, Henry Kamen dice que las garantías, el libro se llama La Inquisición Española, yo lo bajé de internet. Según Kamen, las garantías y salvaguardias que ofrecía el tribunal de la Inquisición Española eran mucho mayores que en los tribunales seculares de la época. Por ejemplo, las cárceles eran mejores que las mazmorras reales. La Inquisición no confiscaba los bienes del reo, cosa que sí hacían los tribunales seculares. Te metían preso por algo y te confiscaban los bienes. Bueno. La tortura, contra lo que se cree, era muy rara. Estaba regulada y limitada a 2 sesiones y siempre con informe médico. No estoy diciendo que te viene la tortura, pero hay que compararlo con otros tribunales de la época para no caer en anacronismos. Las penas eran más leves y flexibles. Consistían en multas, destierros o penitencias públicas. Y muy raramente, lo vamos a ver, culminaban con la muerte. Los procesos eran secretos y sin escarnio público. No se ajusticiaba en la plaza, no había cárcel continua, no había envío de los presos a galeras, que era común también en la época. Los reos podían tener abogados y exhibir pruebas documentales, y ante fallos que consideraban injustos, podían apelar a la Suprema Corte de Toledo o, si no, al Consejo de la Suprema en Roma. La Inquisición era entonces un tribunal mucho más predecible, misericordioso y jurídico, con garantías jurídicas que la justicia secular rígida, arbitraria y confiscatoria de su tiempo. Los autos de fe organizados por la Inquisición, que sí eran públicos, donde se leían y ejecutaban las sentencias impuestas a los reos, eran públicos y eran solemnes, y tenían una fuerte carga simbólica y propagandística, se hacían a propósito, porque su fin era reafirmar la fe católica del pueblo y disuadir a los posibles herejes. Cuando los acusados confesaban sus faltas y abjuraban de sus errores, podían reducirse las penas y a veces hasta podían ser liberados. En cambio, los relapsos o los reincidentes, juzgados culpables por el tribunal, eran entregados a la justicia secular para que ésta dictara sentencia, porque el asunto era así. El tribunal de la Inquisición lo que decía es: fulanito es culpable o no es culpable de tal delito. Se lo pasaban a la parte secular, digamos, al poder secular, y el poder secular era el que determinaba las sentencias. No era la Inquisición, no era el tribunal de la Inquisición, era el poder secular el que determinaba la sentencia. Los más perseguidos de todos por la Inquisición española fueron los judíos, que fingieron su conversión al cristianismo para no ser expulsados. Hubo una expulsión de los judíos en 1492. Y algunos dijeron: bueno, no, yo me convierto, bueno, entonces está bien, te podés quedar. Pero, claro, algunos dijeron: me convierto, pero no se convirtieron, siguieron practicando clandestinamente el judaísmo, y bueno, por eso eran perseguidos, era la ley de la época. Los protestantes que vendían libros o propalaban abiertamente sus doctrinas protestantes también eran perseguidos por la Inquisición. Los que practicaban la brujería, supersticiones o costumbres populares consideradas heréticas,
y los blasfemos o inmorales, sodomitas, bígamos, etc. Bueno, tras casi 800 años de reconquista, el ser católico estaba en el ADN español, pero de todos modos, para mantener a España unida en torno a la fe católica, los reyes católicos fundaron la Inquisición y es obvio que el objetivo se alcanzó. Por eso, creo yo, esto es opinión personal, es esta contribución a la unidad de España en la fe católica que logró la Inquisición, lo que algunos no le perdonan, ni a los reyes católicos ni a la Inquisición, porque fue esa unidad en la fe la que permitió a España llevar adelante la conquista y la evangelización de América encargada por el Papa. Si la fe en España se hubiera fracturado, hubiera habido protestantes por un lado y hubiera sido todo un desastre, yo creo que difícilmente se podría haber cumplido con el encargo papal de llevar adelante la conquista de América y la evangelización de América. Henry Kamen calcula, estos son datos que da él, que en toda su existencia, los 356 años de existencia, la Inquisición española abrió 150.000 procesos en los que encontró entre 1.200 y 1.500 culpables de delitos graves que fueron ejecutados por el poder secular. Pero todavía hay más. Entre un tercio y la mitad de esos 1.200, 1.500 fueron ajusticiados o quemados en efigie. ¿Qué es esto de ajusticiados en efigie? Como ya habían muerto, como nunca los encontraron, como habían huido de prisión, porque también la gente se escapaba de prisión en esas épocas, lo que se quemó fue un muñeco que los representaba, no fueron personas reales, fueron muñecos que representaban a estas personas. Entonces, esto reduce más las cifras y en el peor de los casos habrían muerto ajusticiados, según cálculos míos, entre 700 y 900 personas entre 156 años, lo que da un promedio de entre 2 y 3 por año. Que bueno, que no está bien, que fenómeno, pero comparemos con el resto de lo que pasaba en la época, en toda la época que duró la Inquisición, y comparemos estas cifras, por ejemplo, con las cifras del terror provocado por los republicanos franceses en la Vendée. Allí, entre 1793 y 1794, 2 años, bajo el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, los republicanos franceses mataron a unas 150.000 hombres, mujeres, ancianos, niños, a veces tirándolos al lugar para que se ahogaran o quemándolos vivos en hornos de pan. Fue una salvajada, eso sí fue un genocidio. Para darnos cuenta de qué va la leyenda negra, bueno, basta preguntarle hoy a cualquier ciudadano común y corriente qué piensa de la Revolución Francesa y qué piensa de la Inquisición Española. Es hacia ahí hacia donde vamos, ¿verdad? Bueno, caso 2. El ocultamiento de la verdad, yo lo titulé así, el ocultamiento de la verdad al servicio de la leyenda negra. Un viejo amigo mío siempre me advertía sobre aquellos que viven hablando de sus batallas ganadas, pero nunca te cuentan las batallas perdidas, ¿no? Todas las tenemos, las ganadas y las perdidas. Y bueno, en Inglaterra esto parece haber llegado a ser una política de Estado. Cuando los ingleses vencieron a la Armada Invencible de Felipe II en la batalla de Gravelines en 1588, cacarearon su triunfo a más no poder, ¿no? Celebraron, bueno, tremendo lío armaron con los festejos de su triunfo. Pero cuando la flota más grande que se hizo a la mar antes del desembarco de Normandía fue derrotada en Cartagena de Indias por un comandante tuerto, cojo y manco, la borraron de la historia. Tras el cisma provocado por Enrique VIII en 1534, se sucedieron en Inglaterra las persecuciones religiosas. Cuando reinaron los anglicanos persiguieron a los que no lo eran, y cuando reinaron los católicos, bueno, cuando reinó la reina María, que después la apodaron Bloody Mary, como si fuera la única que mató gente, bueno, también hicieron lo propio. En 1588 ya estaba reinando en Inglaterra Isabel I, anglicana, media hermana de
de la reina María, que era hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Isabel era hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, según mis datos. En mayo de 1588 zarpó de Lisboa la Armada Invencible de Felipe II, la famosa Armada Invencible, 130 galeones y naos pesadas, con la misión de escoltar a un ejército que venía de Flandes para ayudar a los católicos ingleses a deponer a la reina. Ese era el objetivo. El 8 de agosto, frente a Gravelines, la flota inglesa, con naves más pequeñas, más ágiles y con mayor poder de fuego a distancia, usando buques incendiarios además, enfrentó a la flota española y logró que los galeones se dispersaran, perdieran cohesión y para reorganizarse se fueron hacia el norte y allí las tormentas destruyeron unos 30 barcos de la flota de la famosa Armada Invencible. Que eso fue lo que pasó. Bueno, ¿y qué hizo la propaganda inglesa? Bueno, agrandó el tamaño de los buques españoles al infinito, eran prácticamente rascacielos, y redujo notablemente el tamaño de los barquitos ingleses. Y después dijo también que el objetivo de España no era deponer a la reina, sino invadir Inglaterra. Ocultó la ayuda que le prestaron a España a los disidentes ingleses. Elevó la victoria que tuvieron a mito fundacional y se presentó ante el mundo como la gran defensora de la libertad de conciencia frente al fanatismo católico papista, cuya ambición habría sido objeto del castigo divino. Bien, Inglaterra, sin embargo, sí intentó invadir España o sus posesiones ultramarinas, al menos en 5 ocasiones, siempre con derrota inglesa. Una de esas ocasiones la estudiamos en la escuela, las invasiones inglesas. Cuando vinieron acá las terminamos corriendo. Bueno. Pero hoy vamos a comentar otras 2 derrotas de Inglaterra que fueron eliminadas de los libros de historia. En 1589, una flota al mando de Francis Drake, bastante conocido, y John Norreys, tenía como objetivo destruir lo que quedaba de la Armada Invencible en el mar Cantábrico, aprovechando que los soldados, españoles tenían la moral baja por la derrota del año anterior. Pero los ingleses se confiaron demasiado en un alzamiento portugués que nunca se produjo, no llevaron suficientes provisiones, pensaron que podían reabastecerse en puertos amigos y los agarraron Alonso de Bazán y Martín de Padilla, 2 comandantes al mando de una flota de unos 30 barcos, hostigaron al invasor frente a Galicia, frente a las Azores, y la flota inglesa perdió en esa batalla 15.000 hombres, decenas de barcos, y muchos de los oficiales fueron ajusticiados cuando regresaron a Inglaterra, de los oficiales ingleses, por haber perdido la batalla. Pero la mayor derrota naval de Inglaterra en toda su historia por el desequilibrio de fuerzas fue la de Cartagena de Indias de 1741. Que si hubiera sido al revés, yo creo que había como 40, 50 películas acerca de lo que fue la batalla de Cartagena de Indias de 1741. El protagonista de esa batalla fue Blas de Leso, el famoso Blas de Leso, un militar español, español pero vasco, apodado el medio hombre por haber perdido en distintas batallas un ojo, la movilidad de un brazo y una pierna. Este héroe de leyenda era el comandante general de Cartagena de Indias cuando una flota inglesa de 186 buques, 2.250 cañones y unos 20 a 25.000 marinos al mando del almirante Edward Vernon sitió la ciudad. A Cartagena, Blas de Leso la defendió con 3.000 hombres, más los marineros de solo 6 barcos de guerra que tenía por ahí. Dicen los expertos que esta flota inglesa fue la más numerosa al hacerse a la mar en toda la historia, con anterioridad al desembarco de los aliados en Normandía, 186 buques. Antes de partir, Vernon estaba tan seguro de su victoria que mandó acuñar unas medallas conmemorativas para entregar después del triunfo a los soldados. Unas decían, almirante Vernon visitando la ciudad de Cartagena, los fuertes de Cartagena destruidos por el almirante Vernon, anverso y reverso.
Y las otras decían, el orgullo de España humillado por el almirante Vernon y Don Blas. Y aparece, les voy a mostrar, porque lo tengo por acá, se los traje porque esto, hay imágenes que a uno le gustaría mostrar un montón de imágenes, pero esta era absolutamente imprescindible, así que la traje para mostrárselas, la pueden ir pasando, pero no quería dejar de traerla. Aquí está esta medalla que estoy escribiendo. Bueno, esta decía, el orgullo de España humillado por el almirante Vernon, Don Blas, y Vernon conquistó Cartagena 1 de abril de 1741. Ahí en la imagen aparece además un Blas de Leso que es falso, porque ese Blas de Leso no tiene una pata de palo, no tiene un brazo inmovilizado, tiene movilidad en los dos brazos, se ve. Y bueno, lo del ojo sí, ya eso es imposible ponerlo quizá en una medalla que se vea, que se note, ¿no? Pero bueno, eso no se lo critico. Pero bueno, la cuestión es que Blas de Leso le dio tal paliza a Vernon que la humillación sufrida por Inglaterra, 50 barcos inutilizados, 16.000 muertos y heridos, llevó a que se sacara por siglos de los libros de historia esta historia real, que nadie conoce. Yo la conocí hace pocos años cuando leí el libro Imperiofobia y Leyenda Negra, antes no la conocía. Bueno, la desproporción entre la memoria de la derrota española de 1588 y el ocultamiento de las derrotas sufridas por Inglaterra a manos de los españoles muestra claramente la eficacia de la leyenda negra. Este mecanismo de exaltación y silencio no es exclusivo de los ingleses, sucede en todas las naciones que construyen relatos fundacionales, y ya vimos que también los republicanos franceses, los del lema libertad, igualdad, fraternidad, silenciaron cuanto pudieron durante muchísimos años el vergonzoso genocidio de la Vendée. Se pronuncia así, Francisco, ¿no? Sí. Bien, gracias. Porque, perdón por la pronunciación, pero bueno, ahora me acordé que era la Vendée. Bueno, queda claro entonces que la manipulación de los hechos que se cuentan y que se silencian moldea la percepción colectiva y contribuye a la leyenda negra. El tercer caso que vamos a ver es la leyenda negra de la ignorancia, ¿no? Se presentó o se intentó presentar a España durante muchísimo tiempo como una nación de ignorantes, de gente retrógrada, de gente bruta, burda, no los gallegos brutos de los cuales soy descendiente, soy hijo de Fernández González y nieto de Fernández García, gallegos, de origen gallego, pero sí se tenía a España, o se quiso presentar a España como un pueblo ignorante, como un pueblo de gente ignorante. Bueno, ignorante y retrógrada. Pero el dicho, lo que natura no da, Salamanca no presta, sugiere que para estudiar en Salamanca alguna dote natural, alguna condición intelectual, algún don intelectual natural hay que tener. Y cuánto más para ser profesor de Salamanca. Pues bien, de la Universidad de Salamanca fueron catedráticos el precursor de la ley de la oferta y la demanda, 220 años antes que Adam Smith, y el padre de los derechos humanos y del derecho internacional moderno. Si bien la economía moderna tiene varios padres, tiene antecesores franceses también muy interesantes de la Universidad de París, todos curas, por supuesto, ¿no? Frailes o hermanos, monjes. Bueno, otra vez un vasco, Blas de Leso vasco, Martín de Azpilcueta vasco. Estoy casado con una vasca, por las dudas hago propaganda. Soy gallego, pero estoy casado con una vasca. Bueno, Martín de Azpilcueta, nacido en 1492, fallecido en 1586, fraile dominico, teólogo, economista y profesor de Salamanca, fue el precursor de la ley de la oferta y la demanda, porque identificó y explicó varios principios fundamentales que hoy son parte de esa ley.
Todo comenzó cuando, bueno, cuando el stock de oro y plata que trajo España de las Indias empezó a crecer mucho más rápido que el resto de los bienes. Ojo, no era tanto, porque era un porcentaje, creo que era el 20% de todo se lo quedaba la corona. Bueno, entonces, viene todo ese stock de oro y plata de las Indias y empieza a... Por supuesto que eso, crece la cantidad de metales preciosos que entran en España más rápido que el resto de los bienes. Entonces, ¿qué pasa? La abundancia de metales preciosos hace que su precio baje con respecto a los bienes de capital. Azpilicueta observó que el valor de los bienes no dependía únicamente de su naturaleza, de que eran oro, plata o madera o lo que fuera, sino de su disponibilidad y de su utilidad para las personas. Y así formuló la teoría del valor escasez, que afirma que toda mercancía se hace más cara cuando su demanda es más fuerte y su oferta escasea, que es prácticamente lo mismo que decir que cuando la oferta de un bien disminuye y la demanda se mantiene o aumenta, su precio tiende a subir. En su obra Comentario resolutorio de cambios del año 1556, Azpilicueta dice: en Francia, donde el dinero es más escaso que en España, el pan, el vino, la ropa y el trabajo valen mucho menos. La razón de que esto ocurra es que el dinero vale más donde y cuando escasea que donde y cuando abunda. Que la escasez de dinero rebaje el precio de otros productos tiene su origen en la circunstancia de que al aumentar excesivamente de valor, otras cosas parecen inferiores. Azpilicueta además analiza cómo el aumento de los metales preciosos provenientes de América afecta en los precios de toda Europa. Y así desarrolla la teoría cuantitativa del dinero y, en otras palabras, descubre que los precios son influenciados por la velocidad de circulación del dinero y, por tanto, cuando crece el temor ante una posible escasez futura de dinero, el dinero circula más rápido y los precios suben. Bien, finalmente Azpilicueta reconoció la licitud de pagar intereses por los préstamos, dijo que el dinero es una mercancía que como tal tiene un valor y que ese valor hay que pagarlo, aunque el Estado debería intervenir, dice, para evitar la usura. Bien. Se interesó también con otros pensadores de la Escuela de Salamanca en temas como el comercio justo, el valor del dinero, la libertad económica, y sentó las bases del pensamiento económico moderno e influyó en el desarrollo de la economía como disciplina. Por su parte, el otro profesor de Salamanca, genial, nacido en 1492 y fallecido en 1546, dominico, fundador de la Escuela de Salamanca, en su obra Relectio de Indis, de 1538, se enfrentó al problema de la licitud o no de la donación papal de las Indias a los reyes católicos. ¿Qué fue lo que pasó? Que se descubre América, vuelve Colón a decir que bueno, hay unos territorios ahí que no estaban previstos, y entonces lo que hacen los reyes católicos, bueno, se comunican con el Papa, le comentan esto, y lo que termina pasando es que el Papa, Alejandro VI, termina emitiendo una bula por la cual le dona a la corona española los territorios descubiertos, con la condición de que ellos vayan ahí a evangelizar. Pero ¿qué pasa? En un momento alguien dice, bueno, pero a ver, ¿el Papa puede donar estas tierras? ¿Sí o no? Bueno. Ahí entonces Vitoria entra en acción y se pregunta si los indios eran dueños de sus tierras antes del descubrimiento, si los títulos de propiedad usados por los conquistadores justificaban la ocupación de América, y si había argumentos legítimos por los cuales la corona española podía reclamar el dominio en el que estaba, ¿no? Ya estaban dominando hacía años. Bueno, Vitoria dice que el argumento más común, que además venía de los protestantes, era que el título de dominio dependía del estado de gracia, ¿no? Entonces, como los indios no estaban en estado de gracia, entonces vos podías apropiarte de las tierras que eran de ellos. Pero Vitoria dice, no, esto es una herejía. Y sostiene que el dominio se funda en la naturaleza racional del ser humano, se funda en la naturaleza humana, en su
autodominio, en el autodominio del hombre y en la facultad de elección del hombre, no en la gracia. A ver, yo tengo estos lentes en la mano, y el día de mañana cometo un pecado mortal, estos lentes ya dejan de ser míos. No, eso es un disparate. Bueno. Sostiene Vittoria, además, que el Papa solo tiene potestad temporal en lo necesario para lo espiritual. Por tanto, no tiene potestad temporal sobre aquellos bárbaros y demás infieles, escribe textualmente. Y no puede delegar en el emperador el poder temporal universal. Vittoria analiza luego si puede ser legítimo el dominio de las Indias por parte de la corona y sostiene que todas las naciones forman parte de una comunidad internacional, de iguales, ante el derecho de gentes derivado del derecho natural. Afirma la sociabilidad natural del hombre y la igualdad esencial de las naciones y afirma la legitimidad del derecho de comunicación entre los pueblos siempre y cuando no se lesionen los derechos de los indígenas. Defiende además el derecho a la libertad de navegación y comercio derivado del derecho de gentes, el derecho de igualdad en el trato y reciprocidad, el derecho de opción a la nacionalidad, el derecho a predicar el Evangelio preservando la libertad de conversión de los indígenas, porque la fe, lo dice Vittoria ya en ese tiempo, la fe es un don, es un acto libre que no admite coacción. Y, por último, y quizá uno de los más importantes de todos, defiende el derecho a intervenir en caso de tiranía extrema o prácticas que atenten contra inocentes. Y esto es lo que hoy se conoce como injerencia humanitaria. Y dice textualmente Vittoria en su trabajo Relectio de Indis: pues a todos mandó Dios el cuidado de su prójimo, y prójimos son todos aquellos, los nativos. Luego, cualquiera puede defenderlos de semejante tiranía u opresión. Bueno, ¿a qué tiranía u opresión se está refiriendo? Bueno, vamos a verlo un poquito más en el capítulo siguiente, pero se estaba refiriendo a la antropofagia, se estaba refiriendo a los sacrificios humanos, se estaba refiriendo a la esclavitud brutal en la cual los españoles encontraron a un montón de pueblos que rodeaban a los aztecas y los aztecas los tenían totalmente sojuzgados. Azpilicueta y Vittoria son hijos de esa España que la leyenda negra ha hecho pasar por fanática, por ignorante, por retrógrada. ¿Qué les parece a ustedes, no? Estos dos genios, precursores de los derechos humanos y de la economía moderna. Y llegamos al cuarto caso, que es la leyenda negra del genocidio de América. Quizá la mayor leyenda negra tejida contra España ha sido la del presunto, supuesto genocidio en América. Bueno, lo que pasó fue que, como decía hace un rato, mientras Colón navegaba hacia Occidente con el fin de llegar a Asia por el este para reconquistar Jerusalén por la retaguardia, ese era el fin de Colón, no era ir a comerciar con orégano y esas cosas, no era ese, era reconquistar Jerusalén por la retaguardia, que estaba entonces en manos de los moros, ¿no? Pero en el medio estaban las Indias y se topó con las Indias y quedó ahí, pero calculó un poco, era un poco más lejos, pero bueno. El descubrimiento fue un choque de civilizaciones, pero la conquista que vino después, para mí, fue un encuentro de dos pueblos muy distintos que tanto se esforzaron por aprender a convivir que se terminaron fusionando. Marcelo Gullo dice que España no conquistó América, sino que la liberó, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice, pero yo igual prefiero seguir hablando de conquista porque yo no uso el término conquista en el sentido de ocupación o de invasión, sino en el sentido de seducción. Yo creo que en América, creo que la conquista por seducción primó sobre la conquista por sometimiento. Que no digo que no haya habido nada, digo que primó la conquista por seducción, porque de otra manera no se explica, o por lo menos yo no me explico de otra manera, la Hispanoamérica mestiza y cristiana, católica. Obviamente, en el transcurso de los siglos se produjeron muchos abusos, se produjeron muchas injusticias contra los nativos, pero esos abusos, a diferencia de otras coronas, no fueron ideados ni respaldados por la corona española.
En Hispanoamérica los abusos fueron sistemáticamente denunciados por los misioneros, que eran la conciencia de la corona en las Indias. Los reyes de España jamás tuvieron la intención de esclavizar a los nativos y menos aún de matarlos, porque eran sus súbditos, libres, como cualquier español nacido en Castilla o en Aragón. Así lo expresa la reina Isabel en su testamento, el 12 de octubre de 1504. 1504, dice la reina Isabel: no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno de sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratadas, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. La reina y los misioneros eran conscientes de que la violencia es un serio obstáculo para la evangelización. Tenemos dos sacerdotes ahí que nos lo pueden decir mucho mejor que yo. Por eso, en 1511, Fray Antonio de Montesinos, misionero dominico, denunció los abusos cometidos contra los indígenas por algunos encomenderos y estableció 5 principios para la convivencia. Primero, que las leyes religiosas debían primar sobre las leyes estatales y privadas. Segundo, que para Dios no hay diferencias raciales. Tercero, que la esclavitud y la servidumbre son ilícitas. Cuarto, que se debía restituir a los indios su libertad y sus bienes cuando se les hubiera quitado. Y quinto, que para convertir a los indios había que dar buen ejemplo. Estos principios dieron pie en 1512 a las primeras leyes de Indias. 1512. Antes de la Reforma o de la Revolución Protestante, digamos. Ahora bien, ¿cómo era la situación de la mayoría de los nativos cuando llegaron los españoles? ¿Eran todos buenos salvajes rusonianos? ¿Vivían en un paraíso? No. Los aztecas, por ejemplo, mantenían esclavizados a 370 pueblos a los que obligaban a aportar hombres, mujeres y niños para sus sacrificios rituales. Ellos creían que para que el sol no perdiera fuerza, tenían que alimentarlo a diario con víctimas humanas. Y en tiempos de sequía, sacrificaban niños porque creían que sus lágrimas atraían la lluvia. En lo alto de las pirámides, los sacerdotes arrancaban los corazones de las víctimas y se los comían mientras tiraban los cuerpos de las víctimas escaleras abajo para que se los comieran los nobles y los soldados. Antropofagia pura. Perdón. Cada año sacrificaban entre 100.000 y 200.000 esclavos en estos ritos. Los que dan números más bajos dan 20.000. Se puede comparar también con la Inquisición española, ¿no? Bueno. Por eso, cuando llegaron los españoles, los pueblos oprimidos los consideraron libertadores. Cuando Hernán Cortés llegó a México, poblado por decenas de miles de aztecas, iba acompañado de más o menos unos 500 soldados, 12 caballos, 7 cañones. Y esto prueba que la fuerza más importante de la conquista de México, Tenochtitlán, fueron los propios indígenas. Los propios indígenas que habían sido hasta el momento esclavos, vieron a estos hombres que venían, que eran raros, que tenían algunas armas totalmente revolucionarias para su tiempo, y bueno, se plegaron, los hicieron sus héroes y fueron hacia adelante con ellos, y bueno, y así conquistaron México, Tenochtitlán. Si hoy se habla de genocidio, sin embargo, es gracias a la leyenda negra creada por los enemigos de España a partir de la difusión de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por Fray Bartolomé de las Casas, con ilustraciones desde su primera edición, ilustraciones del protestante belga Théodore de Brie, un hombre que jamás pisó las Indias. Escribió todo de memoria, inventando. Bien. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas, que sí estuvo en las Indias, también inventó prácticamente todo lo que está en su libro. El texto parte de un hecho cierto, que es, como decíamos, que hubo abusos. Mucho antes que él se había manifestado Montesinos, como dijimos.
y a partir de Montesinos se crearon las primeras leyes de Indias, 1512. Bueno, entonces, Fray Bartolomé de las Casas parte del hecho cierto de que hubo abusos, pero contiene enormes exageraciones y falsedades por doquier. Si Fray Bartolo, creo yo, hubiera estado en la final del Mundial del 30, capaz que habría dicho que Uruguay le ganó a Argentina por 40.000 a 20.000. Es cierto que Uruguay ganó por el doble de goles a Argentina, pero la afirmación es falsa. Fue 4-2, no fue 40.000 a 20.000. Bueno, ese era Fray Bartolomé de las Casas para graficarlo quizá un poco mejor. Las Casas fue un encomendero que se ordenó sacerdote católico y primero fue encomendero, después volvió a Europa, se ordenó sacerdote en Roma y en 1514 volvió y renunció a sus encomiendas y se dedicó a denunciar los abusos de sus antiguos colegas. El problema es que si se contrastan los textos de Fray Bartolomé de las Casas con los documentos y testimonios de sus contemporáneos, queda claro que exageró extraordinariamente las cifras, las llevó a niveles totalmente impensables y mintió porque quería ser escuchado. Exageró y mintió porque quería ser escuchado. Tanto insistió que sí fue escuchado por el rey, por Carlos V. Como consecuencia, en 1542, Carlos V publicó las leyes nuevas, que eran las leyes de Indias un poco ajustadas a la realidad, habían pasado unos cuantos años, y en 1550 ocurrió un hecho absolutamente increíble, que nunca jamás se volvió a repetir en la historia de la humanidad, y fue que Carlos V convocó en Valladolid a los más prestigiosos letrados, juristas, teólogos del momento, para analizar la licitud moral de esa conquista que estaba llevando adelante España. Paró toda la maquinaria conquistadora y dijo, vamos a analizar esto. A ver si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. A ver si es lícito moralmente lo que estamos haciendo. Y si se demostraba que el dominio sobre América era moralmente ilícito, Carlos V estaba absolutamente dispuesto a renunciar a la gesta conquistadora, a seguir adelante con la conquista. Renunciaba, bajaba la cortina, se iba. Bueno, en la Junta de Valladolid se enfrentaron Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda, que defendía una posición contraria. El resultado fue que empataron, pero quien triunfó en esta controversia de Valladolid, o en esta Junta de Valladolid, como se conoce, fueron las ideas de Francisco de Vitoria, que lo comentábamos antes, que habría fallecido, en 1546 ya, y los expertos concluyen que precisamente lo de la injerencia humanitaria fue lo que decidió a favor de España, a favor de que España siguiera. Concluyeron que, como la injerencia humanitaria de España en América había librado a cientos de tribus de la tiranía de unos pocos opresores, era lícito seguir adelante con la tarea de la aventura indiana, esta que había arrancado en 1492. Y si bien es cierto que tras el descubrimiento de América, algunos pueblos indígenas se redujeron a la mitad, otros al 25% y algunos casi desaparecieron, jamás hubo en América un genocidio, jamás hubo en las Indias un genocidio. ¿Por qué? Porque genocidio significa, según la Real Academia Española, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y eso jamás pasó en España, jamás pasó en América, jamás pasó en las Indias. La gran mortandad, seguramente muchos de ustedes ya lo han leído, lo saben, se debió a que los indígenas americanos carecían de anticuerpos para las enfermedades que trajeron consigo los españoles. No lo hicieron de gusto. En Estados Unidos sí hubo quien lo hizo de gusto mandando unas mantas a los indios para que se contagiaran y se murieran a propósito, y murieron 150.000. Acá no fue de gusto, acá, venían y se contagiaron los indios y murieron. No tenían anticuerpos. Algunos sí, enfrentamientos hubo, abusos hubo, algunos pueden haber muerto asesinados por la espada, etcétera, etcétera, pero los grandes asesinos acá en América fueron los virus y las bacterias, no los españoles. Y además, nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Cómo hablar de genocidio cuando con la llegada de los españoles se terminaron los sacrificios humanos, se terminó la antropofagia,
Se terminaron las guerras entre los pueblos nativos y la poligamia. ¿Cómo hablar de genocidio cuando los misioneros sembraron las Indias de hospitales, de escuelas, de universidades, de bibliotecas? Cuando se fundó la Universidad de Harvard en 1636, en Hispanoamérica ya había 4 universidades, en Santo Domingo, en México, en Lima y en Córdoba, Argentina. La Universidad de Lima llegó a tener más libros que la mejor biblioteca europea de su tiempo. Más de 45.000 libros creo haber leído que tenía. El rey Felipe II ordenó traducir la Biblia en su momento a todos los dialectos nativos conocidos. ¿Eso es voluntad de exterminio? ¿Existe en la historia de la humanidad un solo genocida que haya cruzado su sangre, la de su pueblo y su cultura, con aquellos a quienes quería exterminar? ¿O existe en la historia de la humanidad algún genocida que haya construido hospitales para aquellos a los que quería matar? A menudo se olvida que nobles españoles, un sobrino de San Ignacio de Loyola, Martín de Loyola, que era gobernador de Chile, se casó con una noble indígena americana, una noble colla, una princesa colla. Después, años después, tuvieron una hija y la hija se casó con un sobrino de San Francisco de Borja, de la más alta nobleza europea. ¿Cuántos nobles ingleses se casaron con princesas Sioux, por ejemplo? ¿No? Digo, es lógico preguntarse. Y para terminar, ¿por qué los reyes escucharon las denuncias de unos pobres frailes? ¿Cómo se explican las leyes de Indias y la controversia de Valladolid? ¿Por qué la reina Isabel consideraba a los indios tan súbditos de la corona como a cualquier otro español? Bueno, ocurre que en aquella época el poder temporal siempre estaba atento a lo que decía el poder espiritual. La Iglesia Católica era el referente moral de los gobernantes católicos. Los reyes sabían que si sus decisiones de carácter temporal contrariaban el orden natural, habría para ellos consecuencias de orden espiritual. Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II y algunos de sus sucesores fueron conscientes de que por encima del rey estaba Dios. Y por eso, con sus aciertos y con sus errores, procuraron obrar como Dios manda. Bueno, entonces, llegamos a las conclusiones, mis conclusiones por lo menos. ¿Hay algo de cierto en la leyenda negra? Parecería que muy poco, ¿no? ¿Por qué entonces se tejió esa leyenda negra contra España? Bueno, como decía al principio, creo que por odio y por envidia de los hombres y del diablo, y creo que porque se mantuvo unida en su fe católica a España gracias a sus monarcas, gracias a la Inquisición española. Creo que porque salió España fortalecida de la Reconquista y porque el mismo año que la culminó descubrió América y puso todo su poder hasta desangrarse por dentro al servicio de la evangelización. El enemigo más virulento de España en todo ese tiempo fue Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, según Marcelo Gullo, porque los ingleses querían imponer un sistema económico que facilitara la explotación del hombre por el hombre y el enriquecimiento de Inglaterra, fundados en la creencia luterana, porque esto pasa todo después de la Reforma, de que el hombre se salva solo por la fe, que no es necesario obrar bien, no es necesario obrar bien para salvarse, solamente la fe basta. Y la idea calvinista de que los predestinados son los ricos, los exitosos, los hombres ricos, las naciones ricas. Y contra eso se alzaba la moral católica del Imperio Español y por eso ese imperio debía ser destruido a toda costa. ¿Qué hizo España católica ante tanto odio? Se cayó, se encogió de hombros, siguió su camino. María Elvira Rocabarea deplora que España haya puesto la otra mejilla. Y capaz que tiene razón, pero la noble España católica no podía actuar de otro modo. Era tan evidente la verdad que no creyó necesario defenderla y no podía detenerse a contestar a los perros que le ladraban por el camino. España yo creo que actuó como dice el Quijote, ¿no? Que debe actuar un auténtico caballero andante. Esto realmente me emociona, ¿no? A veces, pero dice Cervantes
ha de guardar la fe a Dios y a su dama. Ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque la verdad le cueste la vida el defenderla. Y por eso hoy esa España católica, madre de la hispanidad, le está costando la vida haber defendido a capa y espada la cristiandad, y es precisamente en estas difíciles circunstancias que hoy muchos han decidido ponerle el hombro a la restauración de la hispanidad. Así que bueno, que el Señor de la historia y la Virgen de Guadalupe los proteja y los ayude en tan noble tarea. Muchas gracias. Bueno.